Hola amigos de todo un poco, bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Pili. Hola, yo soy Rafa. Pilita, y el día de hoy vamos a hacer una video reacción para los amigos del canal sobre dos personajes, ¿no? Un conversatorio que tuvieron hace ya muchos años atrás y hice un conversatorio en el que tiene dos protagonistas, Mario Vargas Llosa y Octavio Paz, dos grandes literatos de Latinoamérica y Así que es. pues realizan una serie de argumentaciones sobre algún tema en específico y lo característico de esta es que hay cierta fricción, cierto roce entre ellos, desde el punto de vista académico, obviamente, y Claro. que en realidad queremos compartir con los amigos del canal, ¿no? Y que a veces es parecido a nuestras conversaciones que tenemos, ¿no? Muy parecido a veces, a Muy veces, a parecido. veces. Pero que Y, siempre, esto es lo importante de los amigos cuando discrepamos, ¿no? Es más o menos en esa línea. Claro, estos son académicos reconocidos mundialmente, ¿no? De una talla académica mundial. Eh, bueno, pero creo que mejor presentamos el video y vamos comentándolo, Rafa. ¿Qué te parece? claro, adelante. Claro, adelante. No sé si sean amigos, a vida real o hayan sido amigos, pero bueno, es interesante ver cómo interactúan. Adelante con el video, Pirita. Vamos. En cuanto a las sociedades de Occidente, me parece que son sociedades que me da tristeza verlas, porque me parece que son sociedades encadenadas al culto del éxito, del dinero, movilizados por la propaganda, por el consumo. En fin, por ejemplo, en el campo que más me apasiona, que más me interesa, en el campo de la literatura, es evidente que más y más la concepción meramente productivista y mercantil de la literatura se sobrepone a la verdadera creación literaria. Tengo siempre muy presente una frase que a mí me conmovió mucho del final de la autobiografía de Karl Popper, que es un pensador que yo, porque tengo mucha admiración. Una frase que más o menos dice lo siguiente: las sociedades de Occidente tienen muchos defectos y deben ser criticadas desde muchos puntos de vista, pero es muy importante recordar lo siguiente: nunca en la historia el hombre ha vivido mejor que en estas sociedades de Occidente. Eso es absurdo. Nunca ha llegado más lejos en libertad, en igualdad, en oportunidades para todos, como en estas sociedades llenas de imperfecciones y defectos del Occidente. Yo vengo del Perú, como Octavio viene de México, y desde la perspectiva de nuestros países, creo que nosotros podemos apreciar muchísimo mejor que quienes viven inmersos en esas sociedades avanzadas de Occidente, todo aquello que el Occidente ha conseguido. De ninguna manera ha alcanzado el paraíso. Yo estoy seguro que el paraíso no se puede alcanzar, que por lo tanto esas sociedades deben seguir progresando y autocriticándose implacablemente. Pero cuando uno mira fuera lo que hay allí, lo que hay en un país como el mío, lo que hay en un país como el de Octavio, ve que el abismo que nos separa no solo es enorme, sino que es un abismo que cada día crece, porque esas formas de coexistencia, esa conciencia por lo menos respecto a la injusticia, a las desigualdades que en Occidente es muy fuerte y ha generado lo que es el progreso de Occidente, en nuestros países todavía está muy, muy lejos de ser conquistada. Entonces, creo que al mismo tiempo que debe criticarse internamente lo que es el Occidente, para un intelectual que viene del mundo en que yo vengo, el Occidente, de todas maneras, representa algo envidiable y algo que ya quisiéramos nosotros haber alcanzado. Yo creo que la diferencia. Rafita, bueno, aquí estamos hablando de dos grandes escritores, ¿no? Mario Vargas Llosa, peruano, escritor de sus novelas conocidas. A mí me gusta mucho conocidas, La tía Julia el escribidor es una de sus novelas. Otra de sus novelas es La fiesta del chivo, que la leí cuando tenía, creo, 17, 18 años, que no la entendí, y luego la volví a leer y ya comprendí qué significaba. Y Octavio Paz, también un poeta, escritor, que creo que tiene la misma línea de Mario Vargas Llosa, porque no son contemporáneos, creo que él es mayor, pero, no, claro, es mayor Octavio Paz, pero que tienen en ese momento de la historia, me parece que tenían o tienen o han pertenecido a ideologías políticas
económicas parecidas. Bueno, Octavio Paz, toda la vida que yo sepa, fue socialista hasta el día de su muerte, ¿no? En cambio, Vargas Llosa, si bien es cierto, inició con al acto, pues, una corriente socialista, pero en base, como él propio lo señaló, en base a su experiencia en Cuba, cambió y pues, optó por el tema liberal, ¿no? Entonces ahí ya escucho y veo a Vargas Llosa ya con un cambio de ideas, ¿no? Por eso es el disgusto de Octavio Paz, ¿no? Y por eso es que hay una pequeña escaramuza entre los dos, porque si tú has escuchado lo que dice Octavio Paz, habla sobre la posición que tiene el intelectual ante el mundo, ¿no? Y cómo debe escribir un intelectual, y hacer referencia, pues, que en este mundo mercantilista, bueno, de ese momento, ¿no? Mercantilista, inmoral o amoral, ¿no? Pues de otra manera tiene una connotación al sistema económico regente. En cambio, Vargas Llosa tiene una posición un poco diferente, ¿no? La de Octavio Paz. Claro, Octavio habla de una sociedad distorsionada, sumergida en el consumismo, que tiene una línea que rige a partir del capitalismo. Recordemos en qué etapa de la historia estamos en este momento. Estamos si no me equivoco, en la Guerra Fría, ¿no? Y claro, lo que significaba Occidente en la era de ese momento, y dos potencias enfrentadas bajo ideologías económicas diferentes, ¿no? Totalmente opuestas, ¿no? Pero Octavio Paz creo yo, creo entender, lo que aborda es esa distorsión de lo que significa el desarrollo económico bajo una línea que hoy día también podríamos ver a la sociedad sumergida solamente en el consumismo y dejando de lado otros aspectos más importantes del ser humano, que, ojo, desde mi punto de vista, la economía, el desarrollo económico no está mal, pero una sociedad solamente que mire el consumismo como su norte, entonces creo que está equivocada. Creo que esa es la línea de lo que plantea Paz. Yo lo veo diferente. Yo creo que él no reconoce al capitalismo en sí como un agente positivo para la sociedad, sino al contrario, el capitalismo trae una serie de situaciones sociales, morales, que no son conducentes con un ideal de sociedad que plantea Octavio Paz, ¿no? Y es interesante porque, ojo, no es solamente una discusión, bueno, el video se puede apreciar que hay 6 enormes literatos, está incluso Fernando Sabater, jovencísimo, sí, claro, ¿no? Y bueno, el video completo en realidad hablan los 6 sobre diferentes temas, pero llega un momento en que de los 6 hay un enfrascamiento entre Vargas Llosa y Octavio Paz justamente en este punto, ¿no? Y es donde hemos querido compartir, porque académicamente es interesante y la argumentación que hacen ambos es, bueno, es para todos los gustos. Yo particularmente tengo cierto reconocimiento histórico en cuanto a lo que dice Vargas Llosa, ¿no? Pero bueno, en un primer momento estamos siguiendo, evaluando, revisando el video para seguir comentando. Ok. Decir eso que tú aprecias en Occidente y que sería injusto que lo apreciáramos porque nos beneficiamos de ello y es un privilegio vivir en estas condiciones de vida en determinadas zonas sociales. Occidente está generando ya marginación interna. Se debe a que Occidente, digamos, Europa es corresponsable. Europa es corresponsable de que en África vivan peor. Este proyecto idealizador de una Europa benéfica. No, una de la cultura. Benéfica no he dicho, Manolo, no. Entiendo lo que quieres decir, pero quiero decir, esto hay una correlación internacional que hace que el bienestar de Europa, o no digamos ya el bienestar de Estados Unidos o de Japón, dependa del sometimiento económico de otras zonas del mundo, condenadas a no poder emerger, a ser los sumergidos. Manolo, creo que no, mira, creo que ya no voy a estar en tu partido. Creo que esa visión es una visión muy caricatural. Simplemente
Todas las civilizaciones poderosas han explotado a las débiles, las han invadido, las han saqueado, las han colonizado. Ese es un rasgo constante de la historia. La única civilización que se ha autocriticado a ese respecto de una manera implacable, tanto que ha terminado cediendo lo que fueron sus imperios, y es todavía capaz de producir intelectuales como tú, que la siguen criticando implacablemente cuando aún aquello no es verdad. La cita de Popper me escandalizó. En primer lugar, no es cierto históricamente que sea la época en que los hombres han vivido mejor. ¿Cuál es Además, la época? espera un segundo. Gibbon, que era un historiador que sabía más de historia que Popper, que no sabía nada de historia, lo que era un buen filósofo. Bueno, Gibbon, perdóname un momento, Gibbon dijo esto: la época más feliz de la humanidad es la época, y lo escribía a fines del siglo XVIII, que es una de las épocas mejores que ha vivido Europa, mucho más civilizada que la actual. Evidentemente, entre la moral del siglo XVIII y la sociedad del siglo XVIII y la del siglo XX hay un gran abismo a favor del siglo XVIII. Por ahí empezamos. Pero no para los esclavos, espera un segundo, no para dice, los esclavos del siglo XVIII. Dice de pronto, no había esclavos en el siglo XVIII en Europa, por Dios. No, bueno, esclavos, había esclavos en las colonias. Esclavos europeos. Bueno, eso es a lo que voy. ¿Qué dice Gibbon? Dice, la época más feliz, lo escribe a fines del siglo XVIII, y dice, la época más feliz de la humanidad es la época de los emperadores antoninos. Es decir, esa época fue de guerras continuas, no en Roma, fuera de Roma, fue guerra de esclavitud. En el siglo XVIII, cuando escribe Gibbon, había esclavos y había déspotas ilustrados. Catalina de Rusia, Federico de Prusia, y había también en China y en Japón, dos países civilizados, también había déspotas ilustrados. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando solamente, son intelectuales, son escritores, son artistas, estén hablando del cuerpo y no piensen que el siglo XX y el capitalismo justamente ha envilecido al cuerpo? Incluso el deporte moderno ha envilecido al cuerpo. ¿Cómo es posible que ustedes olviden que moralmente la sociedad occidental actual es abyecta? No ver esto es no ver realmente la realidad. Creo que estás hablando desde el punto de vista... Bueno, ya vemos ahí la postura de Paz, ¿no? Respecto a lo que dice Vargas Llosa. Claro, o sea, a ver, lo que pasa es que él insisto, él cuestiona la sociedad del momento, y de una u otra manera, de manera muy sutil, pues da a entender pues que el capitalismo es el que ha generado las malformaciones de la visión de la sociedad, del cuerpo, del arte, ¿no? Y que para él, pues el imperio de los antoninos, o sea, es un periodo de la Roma, de la Roma imperial, fue según habla sobre Gibbon, ¿no? Fue la cúspide de la brillantez de la humanidad, pero eso es cuestionable, ¿no? Porque si hablamos de eso, estamos hablando de una élite, porque el pueblo llano vivía igual o peor que ahora. Bueno, ahora creo que vive un poco mejor, ¿no? Pero... o que en esa época, en todo caso. Yo creo que ese es propio de Octavio Paz, porque Octavio Paz, según su generación, ha sido pues nutrido de la literatura clásica, ¿no? De la literatura clásica, del romanticismo, de los imperios, del imperio griego, romano, ¿no? Y el esplendor, obviamente nadie puede negar pues de lo que aportó en cultura, en lo público, tanto Grecia como Roma, ¿no? Pero no podemos decir que necesariamente es la cúspide de la humanidad en comparación a la etapa contemporánea, ¿no? Sí, tienes razón, y en algunos aspectos discrepo con lo que dice Paz. Sin embargo, yo creo que no debemos dejar de mirar esto que recién estoy investigando. Me metí ahora a leer un poco de literatura francesa moderna de esta época, a Michel Houellebecq, que tiene un libro que se llama la ampliación del campo de batalla, si no me equivoco, y la otra que es las partículas elementales. Él habla del consumismo hoy día visto, creo,
alineado más o menos a lo que está planteando Paz. Y Tocqueville, voy a ir a Tocqueville, que es de los 40, creo, más o menos. Tocqueville ya hablaba de una sociedad consumista y que en esa sociedad consumista se producía todo en masa, se va a producir todo en masa, que va a trastocar los sistemas políticos y de gobierno, porque incluso el peor enemigo vas a ser tú, porque tú vas a pensar, tú vas a creer que tú piensas por ti mismo, pero en realidad es una construcción de la masa, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que Paz creo que intenta decir, ¿no? Él habla de cómo el consumismo, creo, hoy día, también lo podemos ver, está generando nuevas situaciones de esclavitud, ¿no? Él habla de ese divorcio entre lo que es la humanización, que también lo trata este autor francés en sus libros, pero que es muy criticado porque algunos dicen que es un misógino, ¿no? Que a mí no me parece, pero bueno, sino que es muy duro en su narrativa. O sea, es como que se busca solamente el desarrollo económico a costa de lo que sea. Entonces ahí ya se trastoca el sentido de lo que significa la humanidad. Creo que esa es la línea de Paz. Y no sé si es que bajo esa línea él cree que el capitalismo debe desaparecer. Para mí no. O sea, me parece que es importante que haya un equilibrio, sí, porque sí, el capitalismo nos ha permitido desarrollarnos, pero también nos está generando más desigualdades. Bueno, hay que tener cuidado porque Octavio Paz creo que más que hacer referencia al capitalismo, creo que se refiere más al mercantilismo, ¿no? Esa es la etapa previa al capitalismo, que sí, evidentemente eso genera un desorden y hay una informalidad y hay un juego de leyes a favor de ciertos grupos económicos, ¿no? Pero lo que pasa es que él cuestiona al capitalismo no solamente desde el punto de vista del consumismo y la desvalorización del hombre respecto a la sociedad, ¿no? Sino que no contribuye en casi nada pues al esplendor de la sociedad. Entonces ahí creo, me parece que Vargas Llosa hace una réplica de interés, ¿no? Y desmiente en algún punto en cuanto a que la etapa antonina, según Gibbon y según Octavio Paz, haya sido la mejor etapa, La ¿no? mejor, claro, eso no se puede afirmar así, ¿no? Tiene Claro, sus claro, cosas positivas, pero no pero, es tal como lo plantea Paz. pero ahí se aprecia, pues, yo creo que hay un sesgo ahí por parte de Octavio Paz. Yo creo que también fuertemente influenciado, no solamente por su posición política, sino también por la herencia académica del cual se ha nutrido él. No es un literato de cierta edad para ese momento del conversatorio, y sabemos que las humanidades de la época pues han sido más romanas y griegas, ¿no? En el mundo occidental, ¿no? Y tiene una visión un poco de ensueño, ¿no? Respecto a la época clásica, ¿no? Pero bueno, es la Pero posición de... Rafa, ¿quién no está influenciado por la época en la que vive? Lo importante de las influencias, porque tenemos que tener claro que todos, tú eres influencia de tu época, yo soy influencia de mi época, según la corriente que cada uno abrace, ¿no? O sea afín. No, pero yo me refiero a que Octavio Paz en ese momento vive en cierto momento de la sociedad y puede mirar alrededor y comparar una realidad contemporánea con una realidad de hace 300, 400, no más incluso, ¿no? Más de casi 1900 años, casi 2000 años, ¿no? Puede comparar y que hay ciertas bondades en la civilización actual, con todos sus males, obviamente, y con todo el lado negativo que puede tener tal o cual sistema económico, ¿no? Pero decir que efectivamente que una época que solamente son más o menos casi 200 años, Fue la haya mejor. sido la mejor,
mejor que el actual, no sé, es cuestionable, ¿no? No, sí, ahí coincido totalmente contigo, pero no puedo dejar de tomar en cuenta la mirada respecto a ese divorcio que él dice existe y que hoy día lo podemos ver, ese divorcio que existe entre lo fundamental del ser humano y el consumo, ¿no? Esto que dice los cuerpos, el amor se han desdibujado de lo que debe ser, ¿no? Pero el amor, si quieres, ponle desde un sentido de la influencia de romanticista, pero en todo caso el cuerpo, el ser humano, se ha deshumanizado solo viendo el tema del consumismo. Y esto es lo que plantea Michel Houellebecq. ¿Qué plantea él? Él dice que el ser humano está dividido o sea, a partir de las clases sociales, el nivel económico te divide entre lo que puedes adquirir, ya no por simplemente tener un derecho o simplemente por ser humano, sino en función a tu capacidad económica. Y finalmente terminas comprando cuerpos o personas, ¿no? Si lo ves a nivel sexual, ya no buscas una familia, sino simplemente satisfacer temas sexuales. Si lo ves a nivel económico, ya no buscas un ser humano que te dé un servicio, sino una persona simplemente, ya no valoras, a la persona por ser humano que te puede dar un servicio, sino por un tema productivo, nada más. Entonces deshumanizas a la sociedad y al ser humano. Creo que ese es el enfoque, me parece. Estoy solamente haciendo una interpretación. No, pero coger solamente ciertos lados negativos de un sistema para cuestionar todo el sistema. Por ejemplo, tú y yo vivimos un sistema capitalista, más mercantilista que capitalista, y creo que no nos hemos deshumanizado, ¿no? Entonces, hacer una generalización de que por consecuencia el ser humano va a caer en una situación negativa por Pero vivir ¿quién te dice que no nos hemos deshumanizado? Tú. De repente sí nos hemos deshumanizado para el resto, Rafael, porque si nosotros vemos desde nuestra perspectiva, diremos, no nos hemos deshumanizado, pero de repente sí. Bueno, entonces quedamos en el mundo de las suposiciones. pero vamos. A Vargas Llosa, a ver qué tiene que decir. Vamos viendo. De la élite, Octavio. Estoy hablando del siglo XX, de la historia. Déjame hacerte otra enumeración. El siglo XX es el siglo de los derechos humanos, es el siglo del voto universal, es el siglo de la idea que el Estado tiene una responsabilidad en la salud, en la educación de las masas, de los derechos de la mujer. Es el siglo en el que las ideas de igualdad se traducen efectivamente en una legislación y el siglo en el que surgen las ideas de que las minorías tienen unos derechos que deben ser también respetados, algo que nada de eso ocurrió jamás en la historia. Es decir, hubo momentos en que la historia fue muchísimo más intensa, más rica, más brillante y creativa, pero siempre para unas élites muy pequeñas y minoritarias. Yo creo que los intelectuales del 77 no se equivocaron. O sea, los intelectuales del 77 eligieron muy bien el enemigo. Lo que ocurre es que quizá simplificaron la cuestión y no vieron un cuadro general de época, porque era una época que facilitaba las alienaciones. Por ejemplo, no supieron ver pues, los procesos de Moscú, no supieron ver la desaparición de Lenin, como dijo Semprún, no supieron ver todo eso, pero es que era una época en la que las expectativas de cambio eran tan fascinantes, tan tremendas, tan urgentes, que la capacidad de alienación era muy superior a la que podemos tener en estos momentos. En estos momentos ser alienado sería un pecado, y en cambio en el 37 yo creo que es un pecado disculpable. Y no se equivocaron en la elección del enemigo. El enemigo era Franco, el enemigo era Hitler, el enemigo era Mussolini. En ese sentido hay que hacerles un homenaje. Acertaron en la elección del enemigo es algo muy difícil en esta profesión. Pero algunos vieron claro, Manolo. Orwell, por ejemplo, que manifestó su solidaridad con la República de una manera muy resuelta, puesto que vino a España y peleó, ¿verdad? Fue a las trincheras. Yo tengo un gran respeto por los que perdieron dentro de los perdedores. Y Orwell y el POM. El POM es un partido que merece un respeto. Pero déjame terminar mi idea. Es decir, Orwell es un hombre que mostró una solidaridad, peleó, pero al mismo tiempo
el entusiasmo, que era legítimo, no le impidió cumplir su obligación de intelectual, la obligación de pensar, ¿verdad? La obligación de reflexionar frente al problema que tenía delante. Y creo que la grandeza de Orwell está justamente en haber sabido combinar, ¿no es verdad?, ese entusiasmo que lo llevó a las trincheras y detectar al enemigo en su complejidad, ¿no es verdad? Porque el fascismo era el enemigo, indudablemente, pero el otro era también una cara que con un nombre distinto representaba algo perfectamente equivalente al fascismo. Es un escritor espléndido, evidentemente. Yo creo que cometió dos errores. Es que no entendió el país. Por ejemplo, hay un comentario suyo sobre el porrón. El porrón. ¿Sobre el qué, perdón? El porrón de vino. Que es un comentario completamente inglés. Es decir, es un comentario de jugador de cricket que hace que sospeches de que determinados elementos de lo cotidiano no acabara de captarlos. Ahora, lo fundamental, que fue su horror ante la brutalidad, eso lo captó. Por tanto, eso lo hemos de respetar, evidentemente. Ahora, por otra parte, era un hombre que tenía una óptica que, por ejemplo, yo no es que sea la crítica sea específicamente mía. Yo respeto mucho a un liberal norteamericano que es Trilling, Ryan Trilling, uno de los grandes teóricos de literatura y del pensamiento liberal norteamericano, que hace una sanción del Orwell que contempló la guerra española muy justa. Es decir, Orwell contempló la guerra española con una distancia olfativa. Es decir, para Orwell la guerra civil española era una guerra casi de tercer mundo. Es casi una distancia olfativa que muchos intelectuales europeos en estos momentos podrían tener ante un problema marroquí o libanés o de otro lugar. Bueno, yo no creo, ¿eh? Bueno, creo y no creo. Sí creo que no nos equivocamos en 37, que escogimos bien nuestros enemigos, pero que no escogimos bien nuestros amigos, o que mejor dicho, fuimos ciegos delante de los amigos. Era muy difícil. No pudieron elegir. De acuerdo, era muy difícil. No, sí podíamos elegir, porque Orwell escogió, pero no fue, además no fue el único, perdón, no fue el único, hubo muchos. En primer lugar hubo la gente del PUM, hubo los anarquistas, hubo mucha gente que luchó con las armas en la mano también y que fueron exterminados físicamente. Pero aparte de eso, hubo del otro lado también escritores como Bernanos, que estuvo del lado de Franco y ante los crímenes del franquismo se levantó y no tuvo escrúpulos en escribir ese libro, Los grandes cementerios bajo la luna. O bien la escritora francesa Simone Weil, que también denunció, de modo que no solamente Orwell, personaje en muchos aspectos admirable y que además es verdad que tiene una mirada muy inglesa, muy insular, pero eso es diríamos, un defecto de nacimiento de los ingleses. Yo diría que tuvieron otro aliado importante y que no marcó tantas distancias ante el asunto, que fue Bergamín. Bergamín era católico, un señorito católico, como le llama Foxá en Madrid de corte checa, y que jugó claramente con los republicanos y que tenía una mirada católica de la República y que tenía una mirada católica del compromiso. Bueno, yo diría que tenía una mirada jesuítica, porque realmente es uno de los que justificó. Yo admiré al escritor Bergamín, pero lamenté siempre sus debilidades, como ese prólogo terrible de Bergamín en que se acusa a la gente del PUM de agentes de Hitler, por ejemplo. Pilita, bueno, terminó el video y ¿qué conclusiones llegamos, Pilita? ¿Qué te pareció una pequeña refriega en realidad entre Vargas Llosa y Octavio Paz, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que yo sigo pensando, por lo que conozco de Vargas Llosa, él ha estado en las trincheras de lo que en su época era válido para su juventud, que era la idea de una sociedad igualitaria, ¿no? Del comunismo, que incluso Julia, la que fue su esposa, que Vargas Llosa alude en Julia y el escribidor, y Julia tiene un libro que se llama Lo que no habló Varguitas, ahí lo narra Julia, de todo lo que, creo que incluso a la mamá del Che lo hospedaron, etcétera, ¿no? Cuando vivía en Europa Vargas Llosa. Entonces, Vargas Llosa también tiene una influencia de esa línea política de esa época, que es propio, es lo que ocurre al ser humano, ¿no? O sea, uno siempre está involucrado según su generación. Pero de Paz sí me parece una línea o quiere sostener una postura y pretende, creo, que Vargas Llosa piense
igual que él. Me parece que esa es la línea que plantea o que cuestiona de Paz, ¿no? Claro, o sea, Vargas Llosa yo lo veo bastante respetuoso, en cambio Octavio Paz veo que se enoja, se incomoda, hace gestos, ¿no? Y bueno, no sé si es por un tema de intolerancia académica, política, o es un tema de egos, ¿no? Porque obviamente en su momento uno de los más fuertes académica, o literalmente hablando, es esto, Octavio Paz, ¿no? En ese momento Claro. era mucho más reconocido que todos los que estaban sentados ahí. Obviamente todos tienen sus pergaminos, ¿no? Entonces es lo que me llamó la atención en el video, ¿no? Un poquito la intransigencia de Octavio Paz y en realidad, independientemente de los modelos económicos o políticos que puedan imperar en el momento clásico o en el contemporáneo, con sus bondades, con sus virtudes, con sus defectos, con sus cosas positivas y negativas, el error, creo yo, histórico de Octavio Paz es aseverar que no hubo mejor época que la época del periodo antonino, de los reyes, de los emperadores, casi 200 años en el Imperio Romano, ¿no? Se le conoce así por el Antonio Pío, ¿no? Uh-huh. Y que la época contemporánea no está exenta de brillantez, de, de civilidad. Y eso no es cierto, pues, porque como Vargas Llosa acaba de decir, por más que haya habido guerras mundiales, el holocausto, el tema de la bomba nuclear, hay pues avances en la civilización como el tema de los derechos humanos, el voto universal, el voto de la mujer, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El tema de la La tecnología. libertad, la igualdad. Claro, son Aunque ahí... a un cuerpo jurídico y a nivel del Estado, cosa que no ocurría antes. Por ejemplo, en el Imperio Romano solamente un grupo selecto era los que tenían los beneficios de eso, ¿no? Pero el pueblo llano no. Así es. Y esa posibilidad de desarrollarte estaba reservada a una élite, de la élite de ese momento. Si bien ahora también podríamos decir, la situación no ha variado tanto, sin embargo, sí hay un sistema que te permite, por lo menos en 4 o 5 generaciones, la posibilidad de salir de una condición de repente de precariedad, ¿no? Pero tampoco es que estamos en una sociedad, o en ese momento, ni tampoco ahora estamos en una sociedad modelo, o una sociedad donde todos somos iguales, sería mentir. Pero sí no podemos dejar de ver que ha sido pasos que nos han permitido tener, o por lo menos un marco jurídico que nos permita, o que permita a la ciudadanía decir, bueno, yo puedo aspirar a una situación distinta, probablemente no estoy en las mismas condiciones que un grupo que siempre existe, o una élite, pero por lo menos 4 generaciones después voy a obtener la posibilidad de desarrollar a mi familia, qué sé yo, ¿no? No podemos dejar de mirar eso, pero tampoco podemos decir que todo está mal, ¿no? Creo que ese es el punto de quiebre, y creo que Vargas Llosa apunta a esa línea, ¿no? Sí es cierto que hemos tenido, que el pasado puede tener sus cosas positivas, pero tampoco es que todo lo que ocurre en ese momento era malo, ¿no? Sí podemos cuestionar el consumismo como se podría cuestionar, pero no podemos decir que todo está mal, ¿no? Si no, nosotros hoy día no podríamos tener la posibilidad de hablar en este canal. Así es. No, me alegra mucho que a diferencia de Vargas Llosa y Octavio Paz, nosotros sí converjamos en algunos puntos, Pilita. Pero me puedo poner intransigente si quieres, ¿ah? Sí, el Octavio Paz de la época. Puedo ser el Octavio Paz de la época, claro. Porque incluso, mira, incluso hablan de Orwell, y Orwell es si no me equivoco, su obra, creo, El Gran Hermano, creo que es una de sus obras cúspide, que refiere a la sociedad distópica, ¿no?
La sociedad distópica dentro de la línea de esa ideología política que de esa época, ¿no? De esa distorsión de esa opresión de los gobiernos. Y bueno, también se habla de las dos guerras y todo lo que ocurrió en la sociedad moderna. Sin embargo, aún así, yo también podría decir, bueno, ahí tenemos a Hannah Arendt, que en los juicios el juicio de Eichmann, creo si no me equivoco, habla de la banalidad del mal, que refiere como un sistema, y eso nos ha permitido hoy día decir, bueno, hay derechos humanos, hoy día no puedes juzgar sin tener una línea establecida de delitos, antes simplemente había presunciones, simplemente los juzgabas y los matabas o los encarcelabas, etcétera. Hoy día ya no, hay un sistema jurídico que permite esa protección. Entonces, sí es cierto que tiene cosas negativas, pero también tiene cosas positivas. Entonces, creo que tenemos que poner en la balanza esos dos aspectos, no solamente ver lo negativo y dejar de ver lo que sí permite a la sociedad desarrollarse, ¿no? Claro, o sea, las bondades de tal o cual sistema ya será tema de otra conversación en otro video, ¿no? Porque si empezamos acá no vamos a pasar horas de horas hablando sobre el tema, pero pues, es un video que queríamos compartir con el público del canal, porque es bastante enriquecedor, que a mí me encanta, por ejemplo, apreciar las argumentaciones de personas de cierto reconocimiento intelectual, ¿no? Sí, claro. Y es muy, muy rico, ¿no? Y espero que los amigos del canal lo hayan disfrutado. Cada uno tendrá su posición a favor de Octavio Paz, otros de Vargas Llosa, o de repente otros de ninguno de los dos, o un punto intermedio. Pero bueno, esa es parte de la diversidad intelectual que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Que nos permite... O quizás a otros no les interese, también es su derecho, ¿no? Y es su libertad. Así es, así es, así es. Bueno, Pilita, espero que hayamos disfrutado mutuamente este video, y a los amigos del canal les agradecemos siempre que nos estén viendo, comentando, dando un like, y ya los esperamos en el próximo video. Así es, Rafita. Bueno, amigos, cuídense mucho, no olviden comentarnos, darnos su opinión. Nos vemos hasta un próximo episodio. Nos vemos. Ay, cuídense, gracias.